3, 2, 1. What's going on? Aquí quiero presentarles 3 tablas que nos van a permitir poner en práctica o enlistar y aplicar los conceptos que acabamos de conversar en el video anterior, pero aplicado a los filamentos de impresión 3D y también aplicado al final a los termoplásticos de uso tradicional. Entonces, considerando el concepto de estrés, ¿cierto? Decíamos que el estrés tiene que ver con la capacidad de un material de ser sometido a una fuerza, que decíamos que podía ser de flexión, de cizallamiento, y que tuviera alta resistencia a esa fuerza, y que eso también estaba relacionado en función al tamaño del objeto, a la cantidad de masa de ese objeto. Mientras más masa, probablemente mayor resistencia al estrés tenga. Entonces, considerando el estrés, vamos a entender que un material con alta resistencia al estrés es ideal para férulas que soportan peso o presión. En este caso, podríamos hablar del PLA, el PETG, y podríamos, a ver aquí, vamos a ver el bici, incluso sumar el ABS, ¿ya? Lo que sí es importante mencionar es que el PLA tiene una resistencia al estrés que no es tan alta como el ABS, pero el PLA tiene algo más de flexibilidad que el mismo ABS, porque el ABS es tan duro que al mínimo cambio de posición va a tener un límite de cedencia bajo en comparación con el PLA, que es un poco más flexible, como lo vimos en estos ejemplos anteriores con las férulas o los diseños planos perforados que les mostré. En el límite de cedencia vamos a entender con material con un alto límite de cedencia, es decir, literal, que demora o que tiene un trecho largo para ceder en su forma y perder este límite elástico primero para llegar a lo plástico y ya no recuperar su forma anterior o su forma original. Obviamente, si queremos hablar del límite de cedencia alto, tenemos el TPU, que es nuestro material estrella en flexibilidad. Recuerden que el límite de cedencia está altamente relacionado con una alta capacidad de deformación, porque esa deformación después debería volver a su origen. Por lo tanto, si la férula se deforma permanentemente, va a perder su función. Entonces, el PLA, decíamos, tiene una baja capacidad de deformación o moderada capacidad de deformación para poder volver a su origen y no pasar o sobrepasar este límite elástico a su límite plástico, y el TPU una alta deformación. Y finalmente la capacidad de ductilidad. Un material con alta capacidad de ductilidad es más resistente a las fracturas. El límite de cedencia, la deformación y la ductilidad están sumamente relacionadas entre sí, como vimos anteriormente. Entonces el TPU va a ser un material muy dúctil y va a ser resistente a quebrarse, y el ABS también, pero es un material poco flexible. Acá tenemos un poco más de lo mismo respecto a los conceptos, pero visto desde la perspectiva relación rigidez-flexibilidad. El PLA tiene una alta rigidez y una baja flexibilidad. Aplicación de férulas, recomendación, férulas estáticas, como decíamos, un COCAP, una palmeta de reposo, una férula de 3 puntos, una férula en stack. Pros, que tiene alta estabilidad dimensional, es decir, podemos imprimirlo con mucha facilidad o con más facilidad que el resto de los materiales por lo menos, y mantiene sus dimensiones y no las pierde al ser sometido a calor, se retrae poco. Y los contras es que puede fracturarse bajo estrés prolongado. El PETG, que decíamos que este intermedio entre el PLA y el ABS, es rígido con algo de flexibilidad. Es la misma recomendación que la anterior, la verdad. Es recomendable para
realizar o confeccionar férulas que son rígidas. Es bastante resistente y es un poco menos frágil que el PLA. Recuerden que lo mencionamos. Así que puede deformarse con el tiempo, quebrarse, pero distinto al PLA. El PLA es menos resistente. Ahora, ¿cuál es el que dura más tiempo? Eso es algo que vamos a ir viendo en la medida que vayamos haciendo órtesis y las vayamos compartiendo con nuestros usuarios y haciendo seguimiento para saber cuánto les dura. El TPU es muy flexible y está creado para férulas dinámicas. Ojo, acá con el concepto de férulas dinámicas no nos estamos refiriendo a férulas articuladas, sino que férulas que tengan algo de movimiento. Por ejemplo, hoy en día yo estoy creando bastante las abductoras de pulgar con TPU para que le den una mínima flexibilidad al dedo, pero especialmente en esta parte las pongo en la cama de impresión en tal dirección, cosa de que esta parte sea muy poco flexible para que realmente el dedo pulgar no se pueda aproximar hacia la mano y se mantenga abierto, es decir, abducido y quizás un poco puesto, pero la idea de todo esto es tener rigidez para eso y dar mínima flexibilidad para los movimientos de pulgar y para mantener la estabilidad, pero sin tantos puntos de presión. A eso nos referimos con férula dinámica, que tengan algo de movimiento ya que el material es flexible. ¿Qué puede tener como pro? Que pueden ser férulas que generen un gran confort ya que tienen algo de movilidad y por tanto disminuirían quizás los puntos de presión. Ahora, contras, como lo mencionamos antes, difícil de imprimir y más que calibrar es estas cualidades que necesitan ser cubiertas como la velocidad, como la retracción al momento de imprimir para que el resultado sea óptimo. Y el ABS es un material de alta resistencia a impactos, creado para férulas rígidas, con buena durabilidad y que se deforma bajo temperaturas, pero bajo temperaturas bastante altas. Así que recordemos que dentro de la comparación PLA, PETG, ABS, el ABS es el más potente, es decir, el más rígido, menos flexible y que se puede utilizar para la creación de férulas que requieran alto nivel de sometimiento a estrés. Y esta última tabla nos sigue mostrando los principales filamentos de impresión 3D de los cuales hemos hablado y suma algunos más. Recordar que existen, yo les mencionaba, muchos otros tipos de filamento para imprimir: nylon, policarbonato, GIPS, PVA, polipropileno, que para muchos debe ser conocido porque es el material en el que se suelen fabricar las órtesis tobillo-pie. Y al final, los termoplásticos clásicos utilizados dentro de las marcas conocidas para realización de férulas: Orfit, Omega, Aquaplast. ¿Qué tenemos acá? El origen, ¿cierto? Ya habíamos mencionado que el PLA es un derivado del almidón de maíz, y por lo tanto es biodegradable y reciclable. Y por ejemplo, el ABS, hay muchas personas o empresas que han dejado de utilizarlo porque es un derivado del petróleo y cuando lo imprimimos tiende a desprender algunos vapores tóxicos. Entonces los lugares en donde se imprimen se recomienda que no estén habitados por personas en ese momento. No es tan terrible, pero es un detalle a considerar. Entonces, considerando lo que hemos conversado anteriormente, ya hablamos un poco sobre las temperaturas ya de ablandamiento o de fusión. Y ya habíamos mencionado que, por ejemplo, el termoplástico tradicional entre 60 y 80 grados anda bastante bien para ser modificado. El PLA requiere bastante más calor, pero yo diría que, por ejemplo, esto, no sé si esto es lo que sale en la bibliografía, pero yo diría que ya sobre los 80 grados el PLA es sumamente modificable. Y los niveles de flexibilidad. Ya mencionamos, y la idea es que concluyamos que el PLA, que es el que más vamos a utilizar de los plásticos duros, tiene un bajo nivel de flexibilidad en comparación con el Orfit, con el Omega, con el Aquaplast, que tienen niveles de flexibilidad mucho mayores. Si bien
Incluso podemos recordar que cuando hacemos órtesis, si queremos modificar, típico cuando la canaleta del antebrazo queda un poquitito no uniforme en ambos lados y queda más alta de un lado que de otro, uno la tiende a tomar y la gira, y aún así, estando seca, se puede modificar un poco la forma para que quede mejor posicionada. Entonces, la verdad es que tiene un alto nivel de flexibilidad, un alto nivel de ductilidad que no es tan alto en el PLA. Eso sí debemos considerarlo. Y por lo tanto también el nivel de memoria en estos termoplásticos es mayor. Aquí no lo podemos ver, pero es medio, alto, medio en estos tres casos, versus el nivel de memoria del PLA, que es bajo. Obviamente el TPU tiene un nivel de flexibilidad muy alto, de memoria muy alto y de rigidez baja, ¿ya? Y acá, considerando lo mucho que estuve leyendo, depende de la bibliografía. En general, el concepto de flexibilidad, elasticidad y memoria suelen ser usados como sinónimos, y la rigidez como sinónimo de dureza también. Así que yo creo que con esto estamos más o menos cubiertos en cuanto a entender que el PLA, después el PETG, después el ABS son los tres termoplásticos duros que vamos a utilizar, que tienen diferentes niveles de rigidez y flexibilidad dependiendo del grosor, el relleno o cómo básicamente lo imprimamos. Entonces debemos considerar esas cualidades al momento de configurar nuestro laminador, que efectivamente al momento de ser moldeados, los filamentos duros de impresión 3D tienen menos niveles de flexibilidad, de memoria que los termoplásticos de uso tradicional, pero que con el tiempo vamos a ir adquiriendo probablemente mayor habilidad al manipularlo. Y también que todos los termoplásticos de los que hemos hablado hasta ahora sirven para la impresión de férulas en 3D. Esa es la conclusión final. Así que nos vemos en el siguiente video, ya un poquitito hablando sobre las conclusiones de este capítulo y poder seguir adelante con nuestro siguiente módulo, que ya comienza a ser dedicado a la fabricación de una férula, y vamos a empezar con la palmeta de reposo.